Hace tiempo que, bueno, estoy queriendo como abrirme así de esta manera, como un poquito avanzar en lo que es el expresar mi alma. Siento que, bueno, desde niña y desde mucho antes de nacer, o sea, la persona que me creó, la persona que dio luz a lo que yo soy ahora, que es mi madre, em, como que tuvo que transicionar lo que yo ahora puedo llamar como algo que forma parte de mí. Y con esto es la escritura. Hoy os vengo a enseñar pues una parte de mí, lo que yo he hecho con el journaling, cómo yo empecé, un poquito como abarcando todos los temas de lo que es el expresarse mediante la escritura y un poco como crear una cierta narrativa a lo que es tu vida, que yo creo que es algo muy bonito. Es un tipo de experiencia que muchas personas deberían de hacer si es que quieren comenzar en el tema de la espiritualidad. Yo empecé en el tema de la espiritualidad mediante la escritura, mediante el poner palabras a mis pensamientos de forma estructurada, que no estuvieran relacionados con el caos del momento, con el caos mental, con el caos de X cosas. Creo que es una práctica que te ayuda a entenderte, que te ayuda a conocerte, que te ayuda a ver en perspectiva. El hecho de que tú te puedas sentar frente a un papel y empieces como a verte a ti misma y que no es verte en el espejo, es ver tu alma, ver cómo está estructurada. Creo que es un momento muy, muy íntimo que cuando llegas a generar seguidamente en el tiempo, recibe un cambio impactante sobre ti. Muchos de vosotros me habéis preguntado, ya, Yolde, pero ¿cómo se empieza en la espiritualidad? Bueno, yo no creo que haya una manera exacta en empezar. Creo que cada persona tiene como su propio proceso en la espiritualidad y yo os vengo a explicar el mío, cómo yo comencé, cómo yo empecé a entenderme a mí misma. Así que let's go. Todo parte un poco como de mi madre. Ella falleció. Entonces, para mí dejó como una huella muy significativa. Y lo que pasó, yo empecé a escribir, yo ahora tengo 21 años, yo empecé a escribir hace 4 años, empecé a hacer journaling como tal, y hace 4 años yo descubrí estos papelitos de aquí, que fueron pues unos escritos de mi madre. Ella era una persona que tenía obviamente pues muchos problemas, bueno, obviamente no tiene por qué ser así, pero ella en su caso tenía problemas mentales, de salud mental, y pues eso hizo también como que yo siento que una persona que tiene problemas de salud mental, si no se cuida como tal, no le da como el peso que tiene realmente en su vida, pues puede llegar a repercutir mucho y generar como enfermedades físicas, que es lo que le pasó a ella, y puede llegar a fallecer. Entonces yo creo que en ese sentido es como la de las lecciones más grandes que he tenido en mi vida. Yo empecé a cuidarme cuando yo entendí que mi madre, una de las razones por las que falleció, fue porque no se había cuidado a sí misma. Y yo no quería revivir ese patrón, yo no quería eh, pues ser como lo consecutivo al hecho de llegar a ser así, y sentía también que como propósito de vida yo soy una persona que debe poder hacer algo diferente a lo que hizo su madre en su día. Y esto para mí me impactó muchísimo. O sea, estos escritos para mí fueron el antes y un después. Fue como darme cuenta de que yo realmente soy una persona que viene de una persona que ha sufrido mucho y que no puede hacer algo para no cambiar la historia generacional. Yo creo que todo ser humano en este mundo necesita conectar con sus padres, necesita entender a sus padres, necesita comprender su historia y hasta cierto punto llegar a empatizar con ella, porque somos humanos, porque nadie de nosotros, ninguno de nosotros, ni yo, ni tú, ni la persona que más idealices en este mundo es perfecta. Todos nosotros somos lo mismo, somos humanos, tenemos una conciencia,
nos trabajamos a nosotros mismos y depende de cómo podemos ser mejores personas, predicar mejor el bien, pero al final como que todos tenemos esa conciencia igual, venimos de lo mismo y estamos en la misma sociedad. Entonces yo creo que eso es importante como tenerlo en cuenta para generar un proceso evolutivo bonito y que haga un impacto pues, positivo en ti. El hecho de comprender a tus padres. Y a partir de ahí yo creo que el camino espiritual empieza, o sea, cuando empiezas a ver la gente de tu alrededor, aquellas personas que pues han ejercido un papel muy importante en tu vida y sobre todo han sido personas que pues son tus padres, que al final son figuras muy potentes frente a ti, son como dioses para ti. Cuando empiezas a humanizar su historia y entender su historia y empatizar con ellos, hay algo en ti que empieza a cambiar. Es como si tu formato de códigos, como tú ejerces y ves todas las cosas, de repente como que cambia y se produce un cortocircuito en el que tú empiezas a entender que las cosas no son tan retorcidas como tú creías, ¿no? Tu padre y tu madre actúan en base a lo que han vivido, cómo les han educado, cómo se han sentido, qué han reprimido y qué han expresado, y todo eso se ve reflejado en ti, pero no dice ni define nada en ti. Y yo creo que eso es muy sabio, o sea, al final es comprender la historia desde el inicio, no desde el inicio, porque sería como comprender todas tus generaciones, pero lo consecutivo a ti. Tú puedes pensar que lo que te han hecho, que es totalmente válido, este sentimiento, no tiene perdón de Dios, ni de universo, ni de ningún tipo de ente superior. No tiene perdón lo que te han hecho. Tus padres lo han hecho mal. Puede haber sido abuso, todas las ramas que puedan haber, lo entiendo, vengo de un poco de lo mismo, así que no es como que hable sin propiedad. Pero yo creo que perdonar dentro de uno mismo es como de las prácticas más sabias que uno puede llegar a hacer. Porque cuando tú perdonas a quienes te han hecho daño, liberas. Liberas una carga que pesa negativamente dentro de ti, que te hace vibrar en una frecuencia baja, que te hace reproducir los mismos horrores que en algún momento has podido llegar a sentir por parte de tus padres. Es como una rueda, ¿no? En plan, no, es un pez que se muerde la cola. No, no dejas ese estado, ¿no? Solo lo reproduces. Y el perdón es como un punto y aparte. El perdón es entender que lo que te hicieron no dice nada de ti, solo dice algo de las personas que te hicieron eso. O sea, cuando tú perdonas a la persona no significa que vayas a estar a su lado, no significa que simplemente lo olvido y volvemos a empezar. No, muchas veces es como, mira, te perdono, pero simplemente quiero y debo hacer que tú dejes de formar parte de mi vida porque no me ofreces nada, porque lo que me has llegado a ofrecer ha tenido un impacto negativo en mi vida, pero te perdono. El problema también es como alejarse de todo eso sin llegar a perdonar. Yo creo que el perdón requiere de un proceso, es un proceso. El perdón no es como, te perdono y ya está, no. El perdón es un proceso que puede llevar más tiempo o menos, depende de cómo tú seas y lo que hayas vivido. Y cada uno tiene su propio proceso de perdón. Y en el proceso tú puedes estar más cerca o más lejos de las personas a las que vas a decir perdonar, a decidir perdonar, pero sobre todo tienes que llegar a hacerlo. Y tienes que llegar a hacerlo desde un estado de paz. Porque no hay otro tipo de perdón. O sea, que tú digas que has perdonado a alguien, pero simplemente lo has alejado de tu vida, no has hecho ningún trabajo mental, ni espiritual, ni trabajo de sombras a través de eso, ahí no hay perdón. Ahí solo hay una forma de tapar, es un tapón. Tú pones un tapón y dices, mira, ya está, yo sigo mi vida. Lo que pasa es que cuando tú pones un tapón, el tapón se va a reproducir en otras cosas. Si tú no perdonas a tu madre o a tu padre, pues en algún momento de tu vida, aunque tú los hayas alejado de tu vida, se te van a aparecer en otras formas, se te van a aparecer en personas, se te van a aparecer en situaciones, se te van a aparecer en parejas, se te va a reproducir. Es como una enfermedad. Hasta que no le pones fin, hasta que no se cura por completo y no dejas ningún tipo de mini sustancia o mini célula que pueda hacer que eso se reproduzca, se va a seguir reproduciendo.
Es duro, es una práctica dura, pero es una práctica que se debe de hacer. Y yo creo que se hace en el proceso de tu vida. No es como que en algún momento tal. No, yo creo que el punto es tú llegar a morir, tú llegas a morir y tú llegas a poder decir, vale, esto lo he conseguido hasta el punto en el que lo he podido llegar a hacer. Y eso ya es conseguirlo. O sea, eso ya es como decir, vale, me la saqué. Me la saqué. La primera cosa que yo escribí a nivel journaling fue seguir las páginas de mi madre. O sea, yo me acuerdo que yo encontré esos escritos aquí, ¿vale? Este fue el bueno, esto fue lo que ella dejó con sus anotaciones. No eran seguidas, obviamente, escribía como un año, una serie de cosas muy bruscas. Supongo que como que le daba el brote de decir, bueno, necesito escribir lo que estoy sintiendo. Lo escribía y luego no volví a escribir hasta pasado otro año o quizá dos. Y nada, entonces, bueno, fue como un poco de autorrealización y de realización a niveles muy grandes, ¿no? Es como que yo entendí el sufrimiento de mi madre desde un punto de vista, pues, muy humano y muy natural y muy necesario de que yo lo supiera y yo lo viera, ¿no? Porque yo había muchas preguntas que a mis 16 años no lograba entender, no entendía por qué había pasado todo lo que había pasado y para mí era muy difícil como llegar a perdonarla. Y entonces ese fue el inicio de. A partir de ahí yo empecé a escribir. Yo encontré un refugio en la escritura. Y ya no solo un refugio, sino una manera de expresión. Al final yo he sido una chica, una niña muy reprimida toda su vida por lo que le ha pasado. Siempre como que acallaba mucho mi propia voz frente a los demás. Es algo que sigo trabajando a día de hoy. Y en la escritura tenía un espacio, un lugar íntimo, en soledad, en intimidad, donde yo podía tener un flujo de conversación conmigo misma sin matices, sin control, sin intentar ser o hacer para que, ¿sabes? Es como de repente se sentía algo absolutamente natural, se sentía algo muy puro, muy real, muy de la experiencia humana, ¿sabes? Y a partir de ahí yo empecé y no paré hasta hoy con mis 21 años. Este de aquí fue mi primer como tal libreta donde yo escribía. Yo recuerdo que fue en una tienda esotérica. Yo nunca había sentido mucho interés por lo esotérico, las energías, espiritualidad. Yo era una persona muy negativa en esa época. No tenía interés más allá de, hostia puta, qué mal lo estoy pasando, qué mierda es mi vida y cómo me gustaría que esto acabara. O sea, o vivo de puta madre o yo no quiero vivir lo que estoy viviendo ahora. Y bueno, todo eso tuvo su propio proceso. Obviamente hay muchas cosas de las que no me acuerdo. No puedo acabar como de ponerle forma a todo lo que estaba pasando en ese momento porque fueron muchas cosas. Pero esta fue mi primera libreta. Sobre todo me gustó muchísimo porque yo en ese momento me sentía muy perdida y esto de que es una brújula. Y no sé, fue como una señal, ¿no? Es como, la tuve que coger. Sentía que si yo llegaba a rellenar todas las páginas de esta libreta, algo en mí iba a cambiar. Y pues yo empecé aquí. Aquí fue mi inicio. Y fue muy, muy bello. O sea, tengo un proceso evolutivo muy bonito donde, no sé, empecé a saber agradecer lo que tenía. O sea, el hecho de escribir las cosas que no me gustaban, las cosas que me frustraban, llegaba a un punto que tenía la necesidad de escribir también de las cosas que me gustaban, ¿no? Porque empecé a ser tan consciente de tantas cosas que dije, hostia, es que también hay cosas por las que puedo agradecer, ¿no? Estoy muy agradecida por este año. Para mí ha sido el tiempo que más siento haber sanado en mí. Todo lo que interiormente he trabajado se ha manifestado en mi vida y en mi realidad, haciendo de mí una mujer de éxito. He dejado ir lo que ya no era para mí, dejando abiertas unas puertas que me han mostrado nuevos mundos y nuevos hechos que para mí en este momento son muy importantes. He hallado el amor más importante, el mío, haciendo que solo sea mi crítica, mi opinión y mi visión la que tenga importancia. Al final es eso, ¿no? Yo comencé mi escrito diciendo
Las personas que más amo simplemente se alejan de mí. Eh, ha sido, han sido días duros. El hecho de estar estancada, triste, agotada, malhumorada y con sentimiento de no saber qué hacer ahora, son como que yo durante todos mis escritos es como que me veía muy humana. Es como que obviamente no ha sido como de peor a mejor, o sea, no es como que haces así y ya está, aún sigo haciendo así. Y eso es normal y es el proceso de la vida. A través del journaling uno entiende que siempre, siempre que tú llegues a estar abajo, vas a llegar a subir, porque tú mismo tienes pruebas de ello. O sea, el journaling te ayuda a entender que el proceso no es lineal, pero te ayuda de verdad, porque tú puedes tener la típica frase en la cabeza y decir, no, es que los procesos no son lineales, hay momentos que estás arriba, otros estás abajo, vale, muy bien, me sé la teoría, ¿dónde está la práctica? Y entonces el journaling te ayuda a entender eso, pero a entenderlo y a interiorizarlo, ¿no? Que al final es lo más importante, interiorizar el conocimiento que tú llegas a adquirir mediante la experiencia, mediante la sabiduría de otros, etcétera, etcétera. Y el journaling te ayuda mucho en eso, en entenderlo. Y a partir de ahí, pues seguí escribiendo. Una vez acabé hice que como tenía como estas cositas de aquí, pues hice que muchos recuerdos de personas que ya fueran escritos, dibujos, fotos, cosas como físicas, las iba poniendo aquí. Y bueno, obviamente tengo un montón de cosas. Tengo fotos con mis ex, con todos ellos. Tengo escritos de mis ex, escritos de mis amigas, que ahora mismo no son mis amigas. Tengo todo lo que conforma mi vida. Como que yo soy una persona de hechos, soy una persona evolutiva, comprendo, es lo que os decía, al final cuando tú haces journaling entiendes los procesos de la vida y el hecho de que haya personas que han dedicado su tiempo y amor en mí en algún momento de su vida y ahora no lo estén haciendo, es simplemente un proceso, es evolución, es caminos, son caminos que se separan, caminos que se juntan, caminos que se transcurren más solitariamente y luego se llenan de personas, luego vuelven a quedarse más solitarios y así con todo, pero eso no resta el valor que se te dio en algún momento por X persona, ¿no? Yo creo que es bonito recordarse eso, recordarse que hay veces que las personas van y vienen y que el amor que te dieron permanece en ti porque tú también has sido parte de ese amor, porque si no hubiera habido amor también por tu parte, esas personas no les hubiera salido pues, escribir cartas para ti, entre otras muchas cosas, ¿no? Y yo he perdido muchas personas, o sea, mayoritariamente todas las personas que tengo aquí, mira, tengo un escrito de mi ex que dice, esto es de, o sea, esto es de 2020. Y dice, la sorpresa por sí sola se da, pero sabes que siempre te daré lo que te haga feliz. Feliz aniversario. Y bueno, esto venía con unas flores. Como muchas cosas así, ¿sabes? Y obviamente no estoy con él ahora mismo y no forma parte de mi vida, pero formo parte de mi vida en algún momento, al igual que hay futuras personas que van a formar parte de mi vida y que aún no conozco y no sé de qué manera van a impactar en mí, pero todo eso se refleja en quién yo soy y se refleja en estas cosas, estas pequeñas cosas. Tengo millones de escritos, o sea, esto me lo escribió, por ejemplo, una de mis mejores amigas. Una vez que nos enfadamos, ella como que me escribió todo lo que sentía. Tengo, tengo mil cosas, es que tengo tantas cosas que no me lo creo ni yo. Tengo incluso una carta, que es esta de aquí, de un chico que ahora no sé absolutamente nada de él, ¿vale? Y fue como, bueno, fue una situationship. Yo no sé, no llegué a hablar con él realmente cómo él se sentía, pero yo sé y podía intuir y puedo llegar a intuir a día de hoy que yo le gustaba mucho más que él a mí, pero él me encantaba, o sea, era una persona maravillosa, simplemente estaba en un momento en el que no sé, bueno, quizá también es la persona, ¿no? Hay veces que con unas personas sí y otras personas no y no pasa nada, ¿sabes? Yo he sido o sea, yo he sido una persona que no era para la persona que era mi persona. Y eso está bien. Y eso no dice nada malo de mí. No es como que yo
fuera una persona mala o no tuviera el suficiente valor. No, simplemente va por conexiones, ¿sabes? Probablemente el hecho de que yo pensara que esa era mi persona era una idealización que yo había hecho de esa persona, era una proyección que yo había hecho de esa persona. Porque cuando conectas, siempre pensad que cuando tú conectas con alguien, conectáis por ambas partes, siempre. Esto no tiene modo de objeción, en plan, siempre conectas desde un lado y de otro. Por eso se llama conexión, porque implica dos partes. Pero cuando tú te sientes conectado con alguien y la otra persona no se siente conectado contigo, eso es que uno de los dos ha proyectado algo, ha idealizado de alguna manera a la otra persona y de ahí el desequilibrio, ¿no? Y bueno, en este caso, pues con este chico igual. Y bueno, yo le dije que mi animal favorito era el elefante y me dibujó un elefante y compartíamos gustos musicales muy top, en plan, como que ambos éramos muy complejos a nivel como musical, nos gustaban mil cosas como muy extrañas y que no tenían como mucha cohesión entre sí. Es como que éramos y somos amantes del arte, simplemente. Entonces, el arte en cualquier expresión era como, wow, sí, nos gustaba. Y nada, yo le dediqué como canciones que quería que escuchara, que sabía o intuía que no conocía, que algunas sí conocía, igual que algunas que tiene aquí apuntadas que también conocía en su momento. Y ambos nos hicimos eso. Y fue muy guay porque las escuché todas y me encantó la verdad. Y tengo mil cosas así. Para mí esto es valor, es que no, o sea, no hay otra cosa en la experiencia humana que tenga más valor que el tiempo de alguien, el amor de alguien, la comprensión de alguien, el saber que alguien te ve. Es maravilloso y yo lo conservo con muchísimo amor. No sé, creo que también depende de cómo seas tú. Cada uno conserva el amor de otros de maneras distintas, todas válidas, todas preciosas. Pero yo los conservo así porque me parece como muy, muy bello, muy, muy bello. Y sobre todo también yo soy una persona que fluyo mucho, demasiado, por así decirlo. Tengo muchos problemas con el desapego, yo me desapego muchísimo de las cosas, de las personas. Esas son cosas que yo tengo que trabajar, que forman parte de mi camino. Y estas cosas pues para mí son valiosas porque hay muchas personas que ya no están en mi vida, que las he amado muchísimo y las sigo amando. O sea, no se trata de amar, es que no se trata de amar, se trata de es el camino que escogí. Es como mi alma escogió ser así y, y tengo que trabajar muchas cosas. O sea, hay muchas cosas de desapego que no son buenas, que forman parte de patrones tóxicos que yo he tenido, pero es mi camino y esto se sana con el tiempo. No es como que quiero ya revertir quién soy, porque lo que soy también son muchos traumas. O sea, cada uno tiene lo suyo y cada uno va haciendo con lo que tiene. Y yo tengo esto ahora, entonces para mí es muy bello, es muy bonito recordar, recordar y abrazar lo que se tuvo, lo que ahora no, y dar pie a lo que vendrá. Porque más allá del trauma que tuve del desapego, también soy una persona muy sabia, que sabe y entiende que los caminos se separan, chicos. Los caminos se separan, o sea, esto es así. Cuando dos personas evolucionan, porque al final las personas somos proyecciones de uno mismo, o sea, tú cuando realmente conectas con una persona es porque ambos os veis en el otro reflejados. Y cuando tú te dejas de ver reflejado en alguien, te tienes que ir. A no ser que haya amor reflejado puro, en esencia, auténtico, que no te puedes desprender de ese amor. Si tú dejas de verte reflejado, tienes que dejarlo ir, porque si no tampoco vas a evolucionar. Entonces yo creo que es importante tener personas a tu lado que evolucionen no como tú, porque cada uno tiene como su propio momento evolutivo y su manera de evolucionar, pero las personas que están muy cómodas con cómo son y con lo que tienen todo el tiempo, si tú eres una persona que le gusta ser cada día como mejor y trabajarse a uno mismo y evolucionar, entonces te recomiendo que tengas personas a tu alrededor que sepas que en ese sentido pues están en la misma que tú. Porque si no, te encuentras con personas que quieres o tienes personas que quieres, pero
las ves demasiado cómodas, luego pierden algo y es una absoluta desesperación. Porque es eso, no entienden que la vida es constante cambio, que tú no puedes aferrarte a nada, porque nada es tuyo, solo tú, tu mente y lo que tú decidas hacer cada día, ¿sabes? Eso es tuyo. Lo demás no lo es, o sea, un día estás aquí, otro día no. Además, lo material es efímero. Si partimos de esa base, tu cuerpo también, o sea, tu cuerpo como tal tampoco puedes como ser una persona como muy, quiero ser y quiero tener y quiero, porque al final eso lo dejarás atrás también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco ser consciente de todas esas cosas y evolucionar con todo eso de manera consciente, de manera bonita para ti. Y ya está. Pasamos a la siguiente. Este fue el otro, que está hecho un asquito, pero es normal, porque se le da uso y a lo que se le da uso, pues con el tiempo se va tal. Y bueno, aquí ya esto es, si yo dije que el otro era 2022-2023, este sí que es de un año, o sea, esto es un año de mucho escrito, la verdad, o sea, aquí he escrito poemas, aquí he escrito reflexiones, aquí hay una nueva yo. Hace poco leí el de 2022 y 2023, que es el que os he enseñado. Este aún no lo he llegado a leer como tal, pero tengo muchas ganas. De hecho, lo voy a hacer hoy. Hoy voy a leer este. Y bueno, básicamente yo he escrito de mis novios, yo he escrito de cómo me he sentido, de cómo amo, de cómo veo a las personas, de mis traumas, de mis problemas, de mis frustraciones. O sea, todo está en mis escritos. Y la evolución de todo eso está en mí. O sea, es como que yo puedo crear una comparativa en lo evolutivo que ha sido para mí reflexionar de todas esas cosas y cómo ahora puedo ser algo evolucionado a todo eso. Eso es maravilloso. O sea, no hay cosa más bella que evolucionar. O sea, os lo digo así de siempre. Quien no quiere evolucionar está estancado y hay algo que tiene que en algún momento reflexionar sobre sí mismo. Porque es muy bonito poder avanzar en esta vida. Así como los pájaros vuelan y avanzan y salen de situaciones que saben que no deben de estar, climas en los que saben que no van a sobrevivir, somos lo mismo, tenemos que avanzar, hay que parar, muchas veces hay que parar, no se trata de avanzar sin rumbo constante, así atabalado por la vida, no, hay que parar, pero en el momento en el que te paras, te sientes presente, haces que las cosas sean presentes, tú estás en ese momento, lo canalizas, paras, lloras, sufres, lo que sea que debas de hacer y te levantas y avanzas. Y ya está. Y quien tengas que dejar atrás, lo dejarás atrás, quieras o no quieras. Y quien tenga que permanecer porque está evolucionando igual que tú, lo hará y te lo demostrará. Y no le tengas miedo a que las cosas vuelvan, a querer controlar o que necesites que vuelvan las cosas. Todo tiene un sentido, un equilibrio, todo forma parte de esa evolución, ¿no? Las personas que van a volver a tu vida, si es que las has dejado ir en algún momento, si es que vuelven, es porque han evolucionado, han generado un cambio progresivo que ellos hacen que estéis en caminos iguales. Y las personas que avanzan desde caminos diferentes también tienes que dejarlas ir y te demostrarán que no son las personas para ti. Y tú lo sabrás. Y hay que ser una persona intuitiva, hay que hacer caso a tu corazón y creo que más intuitivo te haces cuanto más te escuchas a ti mismo, más aprendes a estar en el momento presente contigo mismo. Eso es maravilloso, o sea, tu intuición avanza, o sea, tú sabes dónde sí, dónde no, simplemente porque mantienes ese flujo de energía de encontrarte, de escucharte, de sentirte cada día de tu vida. Y eso te va a ayudar muchísimo, tanto en situaciones como en relaciones humanas, kármicas, relaciones momentáneas, todo. O sea, todo va a ser positivo para ti si consigues escucharte diariamente y consigues evolucionar con cada paso que tú intentas dar. Porque de todo se aprende, no es como que cuando fallas o cometes un error o no, de todo se puede llegar a aprender algo, incluso de las cosas más feas que te pasen y que piensas, joder, es que no soy merecedor de que esto me pase. Bueno, pues esto te ha pasado, de verdad,
porque hay algo que debes de aprender de esto. Y hasta que no lo aprendas, te va a volver a pasar lo mismo. Y esto es así. Y no es porque seas mala persona o no es porque se te haya hecho algo mal. Bueno, que hay veces que sí, ¿no? Pero da igual, el punto es aprender, el punto es cambiar las cosas con el tiempo, con tus herramientas, no se trata de ser perfecto, no se trata de hacerlo lo mejor posible siempre, o sea, se trata de hacerlo lo mejor posible, pero no significa que vaya a salir lo mejor posible. Muchas veces vas a darlo todo y no lo vas a conseguir de la manera en la que lo esperabas o como hubiera sido la mejor opción óptima. Muchas veces no va a ser así y no pasa nada, no pasa nada. Forma parte del proceso, forma parte de tu propia evolución y eso es muy bonito. El punto es seguir avanzando con las herramientas que tienes en el momento, con las experiencias que tienes en el momento y con la fe de que quieres avanzar y cada día poder mejorar en algún aspecto de ti mismo. Eso es lo más valioso, eso es lo único que tienes, eso es lo único que es tuyo. Y ahora mismo, después de acabar la otra libreta, me compré esta de aquí, que me gusta mucho porque, bueno, estas libretas, estas dos, uy, que se me cae. Estas dos libretitas de aquí son de la Lehop. Libretas económicas, bonitas, cookies, tal. Además me gustan porque tienen como puntitos que hace que sea como que la letra no se me vaya curvada, pero que tampoco sea como líneas, ¿sabes? No me gustan las líneas como tal. Y, y es muy guay porque en una pone Working on My Peace, que esto es lo que yo trabajé más el año pasado, creo que de lo que más evolucioné es trabajar en mi propia paz, ahora entiendo cuál es mi paz y cuál no es mi paz, qué me hace sentirme en paz y qué no, gracias a lo que pasé el año pasado y lo que escribí el año pasado. Y esta se llama Dream, Inspire, Create, que es el punto en el que más o menos me siento en este año. Me siento una persona que está inspirada, que quiere hacer cosas, por eso estoy grabando este vídeo también. Y a partir de aquí es como que yo me siento inspirada para crear, para poder evolucionar y para ser la artista que realmente soy. Y todo esto como que se ve reflejado en las libretas, que yo creo que es como lo más top del mundo, poder como sentirte inspirado en el lugar en el que tú decides escribir. Y en este sentido como súper bien. Ahora mismo estoy como bueno, no estoy ni por la mitad. Sí que es cierto que es como no consigo escribir todos los días porque yo creo que escribir todos los días es difícil y más llevando una vida corriente, en plan, hay momentos en los que te sientes bien para escribir, inspirado, que tienes como la energía para hacerlo, pero yo creo que el punto es nunca dejar de tenerlo en mente, ¿no? Nunca dejar de tener en mente que hacer journaling a todo ser humano le hace bien, que el poder escribir y verse al espejo de forma interior le hace bien a uno mismo. Y mismo si llevo un par de días sin poder haberlo hecho, pues sé que está aquí. Mira, por ejemplo, hay días que escribo 5 días seguidos y luego estoy 2 días sin escribir. También pues porque he estado con mi chico o he estado con mis amigas o he dormido en casa de alguien o he tenido un fin de ajetreado, mil cosas. O sea, eso no es, realmente no es como tienes que hacerlo cada día. Cada día es un momento para existir. O sea, tú tienes que poder existir en tu día con las herramientas y como tú puedas hacerlo. No se trata como de hacer algo en estado de frenesí, oh, tengo que hacerlo y si no lo hago soy una horrible persona. No, no, eres un ser humano evolucional. Y tú vas haciendo con las herramientas que tienes día a día. Y si hay un día que no tienes las herramientas para hacerlo, no pasa nada, more. Un abracito y a seguir adelante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por pasar esta transición conmigo. Escribe, escribe más, escríbete a ti, escribe a tu yo del futuro, escribe a tu yo del presente y habla con tu yo del pasado, porque eso es lo que vas a escribir. Es una conversación con lo que fuiste, con lo que eres y con lo que serás. Y es muy bonito, o sea, es de las prácticas más valiosas que puedes llegar a tener contigo mismo. Incluso creo que más que la meditación. Bueno, quizá un poco están al mismo nivel, pero tienes mente. A veces es difícil acallarla y más en el mundo en el que vivimos, que es un constante, hola, hola, aquí estoy, ya rápido, venga, va, aquí ahora.
Es normal que si vives en una ciudad esto se te haga difícil, que se te haga difícil acallar la voz interior y sentir todo tu ser por su esplendor, por quien tú eres, tu envase, tu alma. Es difícil meditar. Entonces yo creo que escribir es como una práctica de meditación bastante similar al punto en el que nos encontramos a nivel social y a nivel la etapa en la que el ser humano se encuentra. Estoy muy contenta, agradecida de poder estar haciendo esto aquí con vosotros, poder reflexionar con todos vosotros, poder reflexionar conmigo misma sobre todo, porque vosotros estáis ahí, pero yo en este momento en el que yo me encuentro, pese a que no es el mismo en el que tú estás viendo esto, yo estoy hablando conmigo misma, yo estoy pensando, yo estoy reflexionando, yo estoy poniendo voz a mis pensamientos de forma pura, humana y evolutiva. Así que estoy muy contenta. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme y muchas gracias por ser un ser de luz que quiere evolucionar. Porque si estás viendo esto, significa que estás en un momento muy similar al mío, que quieres evolucionar, que quieres crecer y que sobre todo quieres mejorar tanto interna, espiritualmente, tu vida, etcétera. Así que enhorabuena, estás haciéndolo súper bien, sigue así, sigue adelante, abrázate, cuando estés mal, súfrelo, no tengas miedo a sufrir, no es tan malo como las personas pensamos. Tienes que dejar las emociones ser para que luego no se conviertan en un problema porque muchas de las ansiedades que tenemos son emociones que hemos decidido que no pueden ser en nuestro interior, que no pueden existir, que no las dejamos ser, que no las aceptamos como tal. Sé tú mismo, sé tus emociones, libéralas, las emociones no duran tanto, es el sentimiento lo que dura en ti y el sentimiento viene de una emoción que no has dejado salir en el momento en el que tenías que dejarla salir. Hay muchas maneras de dejar las emociones salir, no hace falta que si te cuesta llorar, pues la saques llorando para sacar la tristeza, puedes sacarla escribiendo, puedes sacarla hablando de ello, puedes sacarla de mil formas, pero el punto es sacar la emoción y no dejar que coexista en tu interior sin dejarle un espacio para ser. Así que nada, estoy muy contenta. Muchas gracias. Soy Julde, soy una mujer espiritual y soy alguien que está muy contento de estar frente a esta cámara para poder evolucionar junto a ti. Un besito y muchísimas, muchísimas gracias por haberme escuchado.